Imagina que estás acostado, con la manta hasta la nariz, escuchando una historia para dormir, y de repente te das cuenta de algo inquietante, pero gracioso. Tú no deberías estar aquí. No, en serio, estadísticamente hablando, tú no deberías existir. No es drama, es biología, es geología, es pura matemática de lo improbable. Tu ADN es el sobreviviente de miles, no, millones, de eventos catastróficos, desde virus invisibles hasta piedras del espacio, desde guerras tribales por cocos hasta una erupción tan potente que casi apagó el interruptor de la humanidad entera. Y sin embargo, aquí estás, respirando, pensando, escuchando cómo alguien te dice que no deberías estar aquí. Pero vamos, por partes. Hoy vamos a contarte cómo tú, sí tú, sobreviviste al peor día de la humanidad, sin tener la más mínima idea, porque sí, hubo un día, o una serie de días infernales, en los que todo parecía condenado. Un supervolcán, llamado Toba, decidió estornudar, y la Tierra, bueno, casi dejó de ser un lugar habitable, y tú, de alguna forma absurda y maravillosa, eres descendiente de los que aguantaron ese apocalipsis geológico. Y no solo sobrevivieron, también tuvieron energía para reproducirse después. Imagina eso. Pero no nos adelantemos. Esta historia no es solo sobre cenizas, fuego y oscuridad. Es también sobre musgo, cuevas húmedas, sopa caliente, a veces de insectos, y humanos que no sabían muy bien qué hacían, pero lo hacían igual. Así que respira profundo. Cierra los ojos, si quieres. Vamos a viajar atrás, muy atrás, a un tiempo en que no había Netflix, ni TikTok, ni siquiera nombres, solo grupos pequeños de humanos caminando en un mundo gigantesco, misterioso y a punto de volverse letal. Empecemos en Indonesia. Hace unos 74.000 años, una montaña decidió que ya estaba harta de ser montaña, así que explotó. Pero no fue una explosión cualquiera. Fue una de esas que entran en el top 3 de las más catastróficas de la historia del planeta. Una erupción tan masiva que, si hubiera ocurrido hoy, probablemente estaríamos grabando esta historia desde Marte. Si tuviéramos tiempo para escapar, el supervolcán Toba, ubicado en lo que hoy es el lago Toba, en Sumatra, no solo hizo volar media isla, lanzó al cielo más de 2.800 kilómetros de material volcánico. Sí, kilómetros cúbicos, no cucharadas. Eso es como si la Tierra hubiera estornudado su propio cerebro. Las cenizas volaron tan alto que dieron la vuelta al planeta. El cielo se oscureció, la temperatura bajó, las plantas murieron y los humanos, esos bichitos frágiles, sin garras, sin colmillos, con apenas un palo afilado y muchas dudas, tuvieron que resistir. ¿Y sabes qué es lo más loco? Lo lograron, de alguna forma, escondidos en cuevas, masticando raíces, cazando lagartijas. Tus ancestros sobrevivieron, y tú estás aquí gracias a eso. Pero calma, esta historia apenas comienza. Próxima parada, el momento exacto en que Toba gritó, y el mundo contuvo la respiración. Ponte cómodo. La historia va a calentarse, y después, enfriarse brutalmente. Imagina el escenario, un hermoso día en lo que hoy llamaríamos Sumatra, montañas verdes, selvas densas, animales chillando cosas incomprensibles, y debajo del suelo, un monstruo dormido, uno que llevaba siglos, milenios, acumulando presión,
Un supervolcán, no un volcán común, un supervolcán, esa palabra que suena a película mala de domingo, pero que en realidad significa esto va a doler mucho. Y un día, hace unos 74.000 años, el volcán Toba se despertó de mal humor. La explosión no fue un espectáculo local, no fue como, uy, se activó un volcán, vamos a evacuar. No había planes de evacuación, no había teléfonos, no había zapatos probablemente, y, honestamente, no había a dónde correr. Cuando Toba explotó, la energía liberada fue equivalente a más de 1 millón de bombas atómicas como la de Hiroshima. No es una metáfora, es física volcánica. El cielo se volvió negro, las cenizas cayeron como nieve tóxica durante semanas, y lo peor, el invierno volcánico. Sí, porque cuando lanzas a la atmósfera miles de toneladas de dióxido de azufre y ceniza, el planeta no se lo toma bien. La luz solar no pasa, las plantas mueren, la temperatura cae, y nosotros, los Homo sapiens, éramos apenas un experimento en milties desarrollo. Según estudios genéticos, la población humana se redujo a un nivel que podría caber en un estadio de fútbol pequeño. Algunos dicen que quedamos menos de 10.000 personas en todo el mundo. Otros, más dramáticos y probablemente más precisos, bajan esa cifra a 3.000 o incluso 1.000 individuos. Unas pocas tribus, dispersas, medio congeladas, escondidas en cuevas, mascando raíces y murmurando, esto, esto no estaba en el plan. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Sobrevivieron, y lo hicieron como siempre lo hemos hecho, con obstinación ridícula, con creatividad absurda, con una capacidad increíble para contar historias junto al fuego, incluso cuando afuera el mundo se estaba cayendo a pedazos, porque mientras el cielo estaba cubierto de ceniza, alguien en algún lugar seguía haciendo fuego con 2 palitos, alguien seguía tallando una piedra con otra, esperando que saliera una lanza decente. Alguien seguía diciendo, no sé qué estamos haciendo, pero sigamos haciéndolo. Y entre esos, alguien, estaban tus ancestros, los que no tenían Twitter, pero tenían hambre, los que no tenían medicina, pero sí una abuela que sabía qué planta masticar, los que no sabían nada sobre geología, pero sí sabían que las cuevas oscuras eran un buen lugar para no morirse de frío. Y no, solo sobrevivieron, inventaron el futuro. En medio de un planeta lleno de ceniza, frío y miedo, conservaron algo esencial, la capacidad de colaborar, de imaginar y, sobre todo, de resistir con humor, porque me niego a creer que nadie, en medio de ese desastre, haya soltado un chiste como, bueno, al menos no tenemos que preocuparnos por el calor hoy, ¿no? La humanidad empezó a evolucionar no solo por necesidad, sino por testarudez poética. Y es por eso que miles de años después, estás aquí, escuchando esto, con los pies cubiertos, las luces apagadas y sin ceniza volcánica en el desayuno. Pero, calma, aún nos falta mucho. En la próxima parte, ¿dónde se escondieron los humanos para no convertirse en estatua de hielo? Hasta ahora sabemos esto. Un supervolcán explotó, el cielo se apagó, el clima se volvió contra nosotros y la humanidad casi fue cancelada por la naturaleza. Pero no todo fue oscuridad total. También hubo, bueno, cuevas, muchas cuevas, porque si algo sabían nuestros ancestros era que, cuando el mundo se vuelve inhabitable, lo mejor es meterse bajo tierra como topo existencial.
Y ahí, en la penumbra de las cavernas, nació algo que cambiaría todo: la colaboración forzada. ¿No te gusta socializar? Imagina compartir una cueva con 27 personas, sin ventilación, sin duchas y con un solo palo afilado para todos. Pero fue ahí, en ese microinfierno solidario, donde la humanidad se reinventó, desde Sudáfrica hasta la India, pasando por zonas costeras donde aún se podía pescar, sin que los peces estuvieran congelados. Pequeños grupos humanos encontraron formas de resistir. El mar fue un gran aliado. Sus temperaturas cambiaban más lentamente y los recursos eran más estables. Así que muchas de nuestras primeras comunidades resilientes vivieron cerca de la costa, racionando moluscos y masticando algas con cara de resignación. Pero no era solo comida, también había que mantener la mente ocupada. Imagínate, 6 años, sin sol, con frío constante, hambre y tus primos golpeando piedras todo el día. ¿Solución? Historias. Sí, probablemente en esas cuevas se contaban leyendas sobre cómo el cielo se enojó o cómo una gran bestia de fuego rugió desde las montañas. Historias para niños, para adultos, para no enloquecer. Y quizás ahí mismo surgieron las primeras canciones, ritmos repetitivos, frases simples, conchas golpeadas contra piedras, lo que hoy llamaríamos música experimental prehistórica. También surgieron rituales, bailes, marcas en las paredes, manos pintadas con pigmentos naturales. No eran solo expresiones artísticas, eran formas de decirle al universo que seguíamos aquí. Y mientras tanto, afuera, el planeta intentaba curarse. Las temperaturas globales bajaron hasta 5 décimas en promedio. Eso, en clima global, es catastrófico. Para que te hagas una idea, el último cambio de Primo Pretorius ya nos tiene derritiendo polos como helado de coco. Imagínate 5. Los glaciares crecieron, las lluvias cambiaron de patrón, ecosistemas enteros colapsaron, pero, lentamente, la ceniza comenzó a asentarse, y después de años, años de frío y oscuridad, empezaron a aparecer brotes verdes, literalmente, plantas valientes que dijeron: bueno, si nadie más va a hacer esto, lo haré yo. Y con ellas regresaron los herbívoros, y con ellos los cazadores, y con ellos los chismes. Junto al fuego, la humanidad no solo había sobrevivido a una de las peores crisis de la historia planetaria, había aprendido a esperar, a observar, a adaptarse y sobre todo a contar historias. Porque si algo quedó claro en esas cavernas, es que un grupo de humanos hambrientos y asustados pueden volverse una civilización si tienen suficiente sopa caliente, espacio para pintar en las paredes y alguien que diga: te cuento lo que pasó cuando el cielo se cayó. En la próxima parte, ¿y si te dijera que esto no fue la única vez que casi nos extinguimos? Prepárate para un viaje por otras catástrofes igual de ridículas que también sobreviviste, sin saberlo. Ya sobreviviste al supervolcán Toba, a las cavernas compartidas con primos intensos y al invierno volcánico que convirtió la Tierra en una nevera cósmica. ¿Buenas noticias? Saliste vivo. ¿Malas noticias? Esa no fue ni de lejos la única. ¿Ves que la humanidad casi se va al tacho? Verás, nuestra historia como especie no es una línea ascendente de progreso brillante. Es más como una montaña rusa, mal diseñada, hecha de errores,
accidentes, glaciares y decisiones cuestionables, como domesticar al lobo o inventar la agricultura. Sí, hablaremos de eso después. Pero por ahora, pasemos revista a otros momentos gloriosos en los que casi te extingues sin saberlo. El asteroide que mató a los dinosaurios y nos hizo un favor raro. Vale, este evento fue antes de que existiéramos, mucho antes, hace unos 66 millones de años. Un asteroide del tamaño de una ciudad dijo, hola, y luego, boom, al golpear la península de Yucatán. Resultado, adiós dinosaurios. ¿Y qué tiene eso que ver contigo? Todo, porque si no fuera por ese asteroide, los mamíferos pequeños y peludos que eran nuestros tataratatarabuelos habrían seguido siendo bocadillo jurásico. El impacto liberó tanto polvo y azufre que creó otro invierno global. Sí, otro, pero esta vez abrió espacio para que los bichitos más insignificantes, como nuestros antecesores, tomaran el escenario. Así que sí, sobreviviste al fin de los dinosaurios, desde las sombras, las pandemias prehistóricas, cuando no sabías lo que era un virus, pero igual te mataba. ¿Pensaste que la COVID fue dura? Imagina una pandemia sin hospitales, sin ciencia, sin jabón, solo tú, tu tribu y un primo estornudando fuerte al lado del fuego. Aunque no tenemos registros escritos, los estudios genéticos sugieren que hubo múltiples cuellos de botella poblacionales, es decir, momentos en que la humanidad se redujo drásticamente, y muchos de ellos coinciden con la aparición de enfermedades infecciosas, virus, bacterias, parásitos, todo el paquete premium. Cada vez que los humanos se agrupaban demasiado, algo microbiano decía, bueno, hora de hacer limpieza. Pero otra vez, sobreviviste, porque tenías ese tío raro que hervía las hierbas correctas, o esa señora sabia que decía, si huele raro, no lo comas. Y con ese conocimiento, aunque rudimentario, tus ancestros pasaron el filtro. El cambio climático de la edad de hielo, sí, también viviste eso. Durante la última glaciación, hace unos 20.000 años, la Tierra se congeló más que el corazón de tu ex. Gigantescas capas de hielo cubrieron gran parte de Europa, Asia y América del Norte. Tu gente, los Homo sapiens, no tenían calefacción, pero tenían una solución mágica: ropa hecha de cosas muertas, pieles, huesos, grasa, lo que sea para no morir congelado. Además, inventaron herramientas más finas, refugios, portátiles, y empezaron a moverse como nómadas con sabiduría digna de GPS emocional. Y sí, tú también viniste de esa saga gloriosa de gente que supo cuándo huir antes de quedar atrapado bajo 3 metros de nieve. La explosión demográfica que casi nos mata. Otra vez fast forward, hasta hace unos 10.000 años, la humanidad descubre la agricultura. Por fin, comida sin tener que correr detrás de ella. Pero, adivina qué, con más comida vino más gente. Y con más gente vino más conflictos, más enfermedades, más jerarquías raras, más impuestos, aunque fueran en trigo. La vida dejó de ser una aventura libre e impredecible para convertirse en una rutina llena de trabajo, espalda doblada y cosechas que podían fracasar si llovía mal. Muchos murieron, muchos pasaron hambre, algunos dijeron, esto no era lo que quería cuando dejé las cuevas. Pero también aquí sobreviviste, porque entre los que sembraron,
pelearon por comida, se intoxicaron con hongos y aún así siguieron adelante. Estaban tus antepasados. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque a veces, acostado en la cama, uno se siente pequeño, insignificante, pero lo cierto es que eres el producto final de una línea ininterrumpida de supervivencia absurda. Eres la versión 74.000 del Homo sapiens beta que salió de África diciendo, vamos a ver qué hay por allá. Y eso es casi mágico. En la próxima parte, ¿de dónde salieron estos Homo sapiens testarudos? ¿Y cómo se diferenciaban de sus primos raros, como los neandertales y denisovanos? Spoiler, probablemente te enamoraste de uno de ellos. Literalmente, en algún punto de esta larga, ridícula y maravillosa odisea de la humanidad, surgiste tú. Bueno, no tú exactamente, sino tu especie, Homo sapiens, criaturas curiosas, testarudas, medio peludas, ya con una idea bastante decente de cómo hacer herramientas, pero aún con cero sentido del humor sobre impuestos. Hace unos 300.000 años, en algún lugar de África, un grupo de primates bípedos empezó a diferenciarse. No fue, de golpe, como encender un interruptor. Fue más como una actualización del sistema, ahora con lenguaje más complejo, imaginación más aguda y capacidad de preocuparse por cosas abstractas, como el clima, el futuro o por qué tu vecino te mira raro. Y entonces, estos humanos modernos empezaron a expandirse. Caminaban kilómetros y kilómetros, con nada más que esperanza, hambre y posiblemente una buena historia para contarle al siguiente grupo que encontraran. Así llegaron a Europa, a Asia y a un problema inesperado. Ya había gente allí. ¿Por qué no? Homo sapiens no fue la única especie humana. Estaban los neandertales, robustos y fornidos, con frente amplia y cerebro grande. Eran como tus primos rudos, que viven en el bosque y saben hacer fuego con la mirada. Y luego estaban los denisóvanos, más misteriosos aún, como esos personajes que aparecen en una temporada y desaparecen sin explicación, pero dejan hijos regados por toda Eurasia. Cuando estos grupos se encontraron, uno pensaría que habría guerra, y la hubo, seguro, pero también hubo algo más curioso, ligue prehistórico, porque aunque no compartían idioma, cultura ni playlist, había algo innegable. Eran humanos, parecidos lo suficiente como para, bueno, dejar descendencia. Y así, miles de años después, tú, que crees que nunca te relacionarías con alguien que no te responde los mensajes, llevas en tu ADN fragmentos de neandertales y denisovanos. Sí, tú, un pequeño porcentaje de tu genética proviene de esos romances primitivos, de esos encuentros bajo la luna llena o en medio de un intercambio comercial de raíces y piedras afiladas. No era amor como lo entendemos ahora. No había flores, ni poemas, ni citas en cafeterías de diseño, pero había contacto, y ese contacto, para bien o para mal, unió especies humanas distintas en una sola línea evolutiva. La tuya, ese mestizaje, nos dejó más que genes, nos dejó adaptaciones importantes, la piel más clara para sobrevivir en climas fríos, sistemas inmunológicos más resistentes, incluso, dicen algunos estudios, tendencias al insomnio, lo que explica por qué estás aquí, escuchando esto a las 2 de la mañana. Y aunque con el tiempo los neandertales desaparecieron
Como una banda que se disuelve tras su único éxito, sus rastros permanecen no solo en tu ADN, sino en tu historia. Porque sin esos encuentros improbables, sin esas alianzas y roces entre especies, probablemente no estarías aquí, o serías muy distinto, o estarías durmiendo profundamente en vez de escuchar la historia de cómo tus ancestros fueron, literalmente, abiertos a nuevas experiencias, y mientras los Homo sapiens seguían expandiéndose, aprendiendo a pintar bisontes en las paredes, a inventar chismes sobre el clima y a construir rituales cada vez más sofisticados, algo quedó claro. Eran los últimos humanos de pie, no porque fueran los más fuertes, ni los más inteligentes, ni los más guapos, sino porque eran los más tercos, los que sabían cómo adaptarse, cómo mezclarse, cómo resistir y sobre todo, cómo contar lo vivido. En la próxima parte, te contaré cómo esa misma especie, que apenas sobrevivía, decidió que era buena idea construir ciudades, inventar religiones, crear impuestos y meter cabras dentro de casas. Una historia de caos, glorias y errores decorados con ladrillos. Después de siglos caminando, cazando, recolectando, huyendo de bestias peludas y sobreviviendo a explosiones volcánicas, inviernos sin fin y romances interespecies, algo cambió. Y no fue pequeño, fue una de esas decisiones que parecen buenas en el momento, como comprar un burro sin experiencia previa en animales, pero que luego te traen consecuencias durante milenios. Esa decisión fue dejar de moverse, sedentarse, fundar algo parecido a un hogar fijo y cultivar comida. Hasta ese momento, la humanidad era nómada, libre, en constante movimiento, con una dieta variada y flexible. Un día raíces, otro día ciervo, al siguiente unos caracoles y un par de bayas. Pero en algún punto, alguien miró una semilla de trigo y pensó, ¿y si la plantamos aquí y esperamos a que crezca, en lugar de caminar 3 días para buscar otra? Y así, sin saberlo, alguien inventó la agricultura y con ella se acabó la fiesta. Porque al principio parecía genial. Más comida en menos espacio, estabilidad, posibilidad de almacenar cereales, construir chozas más permanentes y, por supuesto, empezar a acumular cosas. Pero esa estabilidad vino con precio. Donde antes había 20 personas caminando por el bosque, ahora había 200 humanos apretujados en un mismo lugar, respirando el mismo aire, comiendo del mismo granero y compartiendo enfermedades como si fueran recetas. Las aldeas crecieron, los campos se extendieron y de pronto aparecieron cosas nuevas, propiedad privada, jerarquías, y esa persona que decía, ese terreno es mío porque lo digo yo y tengo un palo más largo. La agricultura trajo exceso y con el exceso, desigualdad. Mientras unos se especializaban en plantar, otros decidieron que mejor sería organizar. Y pronto surgieron los primeros jefes, los primeros templos y la primera burocracia primitiva. Piedras con rayas, tablillas con marcas, listas de cosas que alguien debía a alguien. El mundo se llenó de reglas y de pronto la humanidad estaba atrapada en una rutina. Sembrar, cosechar, pagar tributo, repetir, y cuando la cosecha fallaba por sequía, plaga o alguna nube con actitud, el resultado era hambruna colectiva. Lo irónico es que, en muchos casos,
Los cazadores-recolectores seguían teniendo vidas más saludables y menos estresantes que los nuevos agricultores. Pero claro, los agricultores tenían pan y eventualmente cerveza, y eso, al parecer, fue suficiente para convencer a toda una especie de que valía la pena sufrir por una rebanada de trigo fermentado. Con el tiempo, estas aldeas se transformaron en ciudades, y con las ciudades vino el tráfico, aunque en versión prehistórica, caravanas de burros bloqueando caminos, discusiones sobre ovejas mal estacionadas y vecinos que tocaban flautas a las 2 de la mañana. También llegaron las murallas, no para proteger el pan, sino para evitar que otros vinieran a quitarte el pan. Porque claro, ahora que había excedentes, había saqueadores, y para defenderse de ellos, surgieron los primeros ejércitos. Lo que comenzó como vamos a quedarnos quietos y plantar, se convirtió en una sociedad compleja, interdependiente, con clases sociales, impuestos, guerras y un calendario lleno de festividades obligatorias. Pero, entre todo este caos administrativo y agrícola, también apareció algo sorprendente: el arte. Las primeras epopeyas escritas, los mitos, las canciones de amor, los cuentos sobre héroes absurdos que mataban monstruos para conquistar a una señora de ojos bonitos. Porque aunque el grano nos trajo dolor de espalda, también nos dio tiempo, tiempo para pensar, para escribir, para recordar. Y recordar es resistir, es decirle al universo, estuve aquí. Por eso, aunque esa transición a la vida sedentaria trajo 1000 nuevos problemas, también fue el inicio de algo inesperado: la civilización, ese experimento desordenado, contradictorio y profundamente humano que aún hoy intentamos manejar sin manual de instrucciones. En la próxima parte vas a descubrir cómo, desde esas primeras ciudades llenas de barro y gritos, nacieron imperios que juraban durar 1000 años, religiones que dividieron continentes y tecnologías que empezaron como herramientas y terminaron como excusas para hacer guerras. Para cuando las ciudades ya estaban bien cimentadas, con su caos bien organizado, su mercado lleno de gritos y su esquina favorita para quejarse del precio del pan, a alguien se le ocurrió otra gran idea: unificar muchas ciudades bajo una sola bandera. Y así nacieron los imperios, porque si ya era difícil gobernar un grupo de vecinos con ovejas ruidosas, claramente la solución era gobernar a miles o millones, dispersos en territorios gigantescos, con culturas distintas y el deseo común de que los dejaran en paz. Pero el Homo sapiens no sabe dejar las cosas tranquilas, así que empezaron las conquistas. Primero fueron los sumerios, esos obsesionados con inventar cosas útiles como la escritura, la contabilidad y el concepto de deuda. Luego los egipcios, que pensaron que la mejor forma de honrar a sus muertos era enterrarlos bajo toneladas de piedra perfectamente alineadas con las estrellas. Porque claro, si vas a construir una tumba, que sea visible desde el espacio. Más tarde llegaron los hititas, los asirios, los persas, cada uno con su versión de cómo organizar el mundo, generalmente basada en espadas, impuestos y una divinidad que decía: yo elegí a este señor como rey, obedezcan y no pregunten. Así se fue forjando la idea de imperio, una estructura masiva donde la diversidad era gestionada a base de burocracia, miedo y ocasionalmente buenas carreteras.
Los imperios eran como esos tíos ricos que parecen tenerlo todo bajo control, hasta que un pequeño detalle, como una sequía, una peste, una rebelión campesina o una decisión absurda del emperador, los desmorona por completo. Porque sí, algo tienen en común todos los imperios de la historia, es que juraban durar para siempre y ninguno lo logró. Y tú estabas ahí, o al menos tu ADN, en cada alzamiento, cada migración, cada cambio de dinastía. Quizás eras un campesino que nunca entendió por qué su grano debía viajar 100 kilómetros hasta una ciudad que jamás vería, o un soldado que cruzaba desiertos siguiendo a un rey con delirios de grandeza, o una tejedora en una aldea, escuchando rumores sobre un nuevo dios que exigía sacrificios, pero ofrecía buenas canciones. Pero más allá de los emperadores, de sus monumentos y de sus monedas, con caras mal talladas, lo que realmente sostuvo a la humanidad fue su capacidad para adaptarse a cualquier lío que creaba, porque por cada decreto absurdo surgía una solución creativa, por cada invasión, una receta nueva, por cada desastre, una historia que explicaba por qué pasó y cómo seguir. Los imperios se caían, las ciudades ardían, las lenguas cambiaban, pero tú seguías ahí, en las grietas de la historia, sobreviviendo, comiendo lo que se pudiera, evitando conflictos cuando fuera posible, y mirando al cielo con sospecha cada vez que temblaba la tierra. Y cuando parecía que ya no se podía complicar más, alguien tuvo otra idea: organizar la espiritualidad. Porque si ya era difícil ponerse de acuerdo sobre el valor de una cabra, imagina negociar sobre el sentido de la vida. Así nacieron las religiones organizadas, y con ellas una nueva ola de construcción, conflicto, esperanza, culpa y arquitectura imponente. En la próxima parte, hablaremos de cómo tus ancestros empezaron a debatir no solo sobre quién manda, sino sobre por qué estamos aquí, qué hay después de la muerte y si está bien comer cerdo los martes. Una historia de fe, fuego y festividades. Después de siglos gobernados por reyes con coronas incómodas y sacerdotes que prometían hablar con dioses que nadie había visto, la humanidad empezó a volverse una especie curiosa, no solo por sobrevivir, sino por preguntarse para qué. Ya no bastaba con cazar, sembrar o construir murallas. Empezaron a preguntarse qué había después de ese día tan agotador, por qué el sol se escondía cada noche y qué pasaba con los muertos. Y así nacieron las religiones organizadas, esas grandes historias que intentan explicar lo inexplicable y que en el fondo también son un gran acto de comunidad para calmar miedos y unir personas. No es que todos los mitos fueran igual de útiles. Algunos eran un poco raros, como el que decía que una serpiente gigante había creado el mundo mientras bailaba la conga. Otros eran más serios, con reglas estrictas y castigos que podían ir desde un mal día hasta una eternidad en un lugar oscuro y molesto. Pero en todos ellos había un hilo común: la necesidad de entender el caos de la vida, encontrar un sentido y, claro, justificar por qué alguien tiene que ir a trabajar mientras otros descansan. Las festividades nacieron en Mues en Setostios, esa mezcla de miedo y alegría, celebraciones que unían la cosecha, el cambio de estaciones, la llegada de un héroe o la simple excusa para beber hasta olvidar que mañana había que volver a levantar la cosecha. Fiestas
que mezclaban rituales sagrados, música, baile y a veces sacrificios que hoy vemos como bestias, pero que en su momento eran intentos desesperados de apaciguar a fuerzas invisibles que parecían tener mucho poder sobre el destino. Y mientras tanto, el fuego seguía siendo el gran aliado del humano, no solo para cocinar, calentar o ahuyentar fieras, sino como símbolo de vida, esperanza y protección. El fuego era lo que convertía la noche oscura en un momento menos aterrador, lo que unía a las tribus alrededor de historias, al calor de las llamas, y lo que permitía soñar con futuros donde el hambre y el miedo fueran solo recuerdos lejanos. Así, mientras la humanidad avanzaba, se cuestionaba, amaba y temía, iba creando una red compleja de símbolos, creencias y tradiciones que aún hoy, en algún rincón del mundo, sigue viva, porque esa necesidad de explicar, de pertenecer, de compartir el miedo y la esperanza, es parte fundamental de lo que te hace quien eres. En la próxima parte, exploraremos cómo la humanidad siguió inventando y complicando su vida con tecnologías nuevas, ideas locas y las primeras guerras que no tenían que ver solo con comida, sino con creencias, territorios y poder absoluto. Después de haber establecido imperios, religiones y festividades, podrías pensar que la humanidad ya estaba bastante ocupada con sus rituales y preocupaciones. Pero no, resulta que a nuestros ancestros les encantaba inventar cosas nuevas, sobre todo si esas cosas les complicaban un poco más la vida. No se conformaban con lo simple. No, señor, la creatividad humana es tan inagotable como la cantidad de excusas que inventan para no ir a trabajar un lunes. Primero vinieron las tecnologías básicas, esas que cambiaron para siempre el día a día. La rueda, que no solo sirvió para hacer carros, sino para hacer mucho más fácil cargar el peso de nuestras preocupaciones. El arco y la flecha, que les dio a los cazadores ventaja, pero también un motivo para competir entre ellos a ver quién era el mejor tirador. La metalurgia, que transformó piedras en armas y herramientas más duraderas, pero también multiplicó las razones para pelear. Y claro, la escritura, ese invento que convirtió ideas fugaces en documentos eternos, contratos que nadie entendía, pero todos firmaban, y listas de impuestos que todavía hoy hacen que la gente frunza el ceño. Pero no todo era tan brillante. Con estas nuevas herramientas también llegaron conflictos más sofisticados. Las guerras dejaron de ser simples luchas por comida o territorio y se convirtieron en campañas de conquista, dominación e ideologías. Tus ancestros empezaron a pelear no solo por sobrevivir, sino por demostrar quién tenía la razón, el Dios más poderoso o la civilización más avanzada. Y cuando alguien ganaba, imponía su cultura, sus dioses y su forma de pensar. Claro, no siempre con diplomacia, a veces con sangre, gritos y mucho barro, pero entre tanta batalla, también hubo avances sorprendentes. En medio del caos, se inventaron sistemas legales, normas de convivencia y códigos éticos, esos acuerdos tácitos que permitieron que grupos más grandes pudieran vivir juntos sin matarse a cada rato. Sí, todavía había guerras, pero al menos sabían cuándo empezar y cuándo parar, o eso intentaban. Y en ese equilibrio inestable, la humanidad siguió creciendo, explorando y aprendiendo. Los comerciantes
se convirtieron en los héroes no celebrados de esta época. Mientras los guerreros luchaban, ellos cruzaban montañas, ríos y desiertos llevando especias, telas y curiosidades de tierras lejanas, y con el intercambio cultural llegaron ideas nuevas, mezclas de creencias y avances tecnológicos que enriquecieron a todos, incluso a quienes nunca salían de su aldea. Sin embargo, no todo fue progreso. A medida que las sociedades crecían, también lo hacían las desigualdades. Las clases sociales se consolidaron y la brecha entre ricos y pobres se hizo cada vez más evidente. Los campesinos, artesanos y esclavos trabajaban arduamente para mantener el lujo y la comodidad de una minoría que vivía en palacios. Esa tensión social generó revueltas, movimientos y revoluciones, pero también reforzó el poder de quienes sabían manipular la política y el miedo para mantenerse en la cima. Y mientras tanto, el mundo seguía girando. Los volcanes seguían dormitando con ganas de despertar, y la humanidad seguía enfrentando desafíos impredecibles, plagas, cambios climáticos, migraciones masivas y la eterna lucha por adaptarse y sobrevivir. Pero a pesar de todo, con cada dificultad, la especie humana mostraba una increíble capacidad para reinventarse, para encontrar humor en lo absurdo y para crear historias que transmitían la esencia de su experiencia. Porque al final, más allá de las guerras, las religiones y las ciudades, lo que realmente nos define es nuestra capacidad para contar quiénes fuimos, qué hicimos y cómo seguimos aquí, a pesar de todo. En la próxima y última parte, veremos cómo llegaste tú, con toda esa herencia caótica, absurda y maravillosa, y cómo hoy, en medio de la tecnología y el ruido, aún llevas dentro ese Homo sapiens, cansado que un día decidió contar esta historia. Después de recorrer milenios de volcanes, imperios, religiones, inventos locos y guerras tontas, llegamos a ti. Sí, a ti que estás escuchando esta historia en un mundo de pantallas brillantes, wifi y memes que en segundos recorren el planeta. Tú, que heredaste no solo el ADN de aquellos que sobrevivieron al supervolcán Toba, sino también la resistencia, la curiosidad y ese inexplicable sentido del humor que hace que a veces te rías de lo absurdo que es todo esto. Eres el resultado de un proceso largo y complicado, con tantos altibajos que parecería una novela épica, escrita por un autor con delirios de grandeza, un ser que carga con la memoria genética de quienes aprendieron a cultivar, a construir ciudades, a desafiar dioses y a inventar historias para explicar el caos. Eres un Homo sapiens cansado, sí, pero también un narrador nato, un testigo de una aventura increíble llamada humanidad. Y aunque a veces sientas que todo es demasiado, el ruido constante, las decisiones difíciles, las expectativas sociales y ese calendario que nunca para de llenarse, recuerda que en ti habita la fuerza de miles de generaciones que también enfrentaron su peor día sin saberlo y lo superaron, que en medio de la incertidumbre, la mejor herramienta sigue siendo la historia, contar, escuchar, reír y sobre todo, descansar, sabiendo que no estás solo. Así que, mientras apagas la luz, dejando que el sueño te lleve suavemente, piensa que formas parte de una cadena ininterrumpida de seres humanos
que encontraron formas, a veces absurdas y otras conmovedoras, de seguir adelante, que tu historia es parte de esta crónica sin fin, que merece ser contada una y otra vez, con humor, con ternura y con ese cansancio dulce que solo viene después de un día largo, lleno de vida. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo, de la memoria y del asombro. Que descanses bien, que sueñes con mundos extraños y maravillosos, y que mañana te despiertes listo para seguir escribiendo esta historia que es, al final, la tuya. Buenas noches para ti. Aún con los ojos abiertos, quiero que inhales conmigo varias veces. Vas a inhalar y exhalar el aire. Empezamos. Inhala y exhala despacio. Inhala y suelta. Ya puedes sentir tu cuerpo relajándose. Inhala una vez más. Exhala el aire. Ahora, una vez más. Inhala, retén, suelta despacio y vas cerrando los ojos poco a poco. Muy bien. Ahora quiero que imagines que los párpados, que son los músculos que usas para abrir y cerrar los ojos, se relajan profundamente. Se relajan tanto que se desconectan. Es como si ya no funcionaran. Eso es. Quiero que desconectes los párpados para que no funcionen por ahora. Muy bien. Dentro de poco, cuando estés absolutamente seguro de que no se abrirán, solo cuando tengas esa certeza, los vas a probar una vez. Vas a intentar abrirlos y verás que están tan relajados que ya no se abren. Muy bien. Puedes probar una vez. Listo. No necesitas insistir. Muy bien. Eso es. Ahora quiero que tomes esa sensación de relajación de los párpados y la expandas por todo tu cuerpo. Empieza subiendo hasta la punta de la cabeza y luego bajando hasta la punta de los pies. Ve expandiendo poco a poco. Imagina una energía de relajación que va desde la cabeza hacia abajo. Por donde esa energía pasa, los músculos se relajan y se desconectan. Eso es, baja por el cuello, los hombros, pasa por la cintura, baja por las piernas, hasta llegar a los pies. Muy bien, eso es. Ahora quiero que sientas tu cuerpo, esos músculos, esa parte física, desconectándose y relajándose cada vez más. Se vuelven cada vez más pesados, más relajados. Muy bien. Hay una forma de relajarse aún más. Dentro de poco, te pediré que abras y cierres los ojos algunas veces. Cuando lo haces, notarás que tu cuerpo se relaja y se desconecta mucho más. Así que dentro de poco, te pediré que abras y cierres los ojos. No necesitas mirar nada, ni enfocar en nada. Solo mantente como estás. Solo abre y cierra los ojos y notarás que tu cuerpo se relaja y se desconecta mucho más. Muy bien. Entonces, por primera vez, ojos abiertos y ojos cerrados. Eso es, vas sintiendo el cuerpo desconectándose y relajándose más y más, sintiendo bienestar, sintiéndote seguro. Lo estás haciendo muy bien. Quiero que percibas que, mientras más hablo, más relajado te sientes y vas desconectándote. Dentro de poco te pediré que lo hagas otra vez. Abrir y cerrar los ojos. Esta vez
quiero que realmente sientas y percibas cómo tu cuerpo se relaja mucho más y va más profundo. Muy bien. Ojos abiertos y ojos cerrados. Eso es. Relájate completamente. Muy bien. Dentro de poco, te pediré que lo hagas una última vez, que abras y cierres los ojos, y esta será la última vez. Y esta vez, quiero que realmente te sueltes. Relájate, desconéctate, permítete ir más profundo. Eso es. Entonces, por última vez, ojos abiertos y ojos cerrados, y desconéctate completamente ahora. Muy bien. Mientras más hablo, más profundo vas. Ahora, imagina esa energía de relajación que ya habías expandido por todo tu cuerpo, que sigue desconectando los músculos, relajando, y continúa mientras te hablo. Ahora que hemos relajado la parte física, que es tu cuerpo, vamos a relajar tu mente. Y es tan fácil y simple como relajar tu cuerpo. Yo te ayudaré a hacerlo. Solo sigue relajándote y siguiendo mis instrucciones. Solo necesitas imaginar, querer y seguir mis instrucciones. Dentro de poco, comenzaré a contar en orden descendente, es decir, del número más alto al más bajo. Comenzaré desde el número 100 y bajaré, entonces, del más alto al más bajo. En breve, empezaré a contar. Quiero que notes que, después de unos pocos números, simplemente ya no importan más y desaparecen de tu mente. Después de algunos números, quiero que los dejes ir, porque ya no tienen importancia, simplemente desaparecen y permiten que tu mente se relaje aún más. En cada número, en cada intervalo, diré las palabras más relajado. Eso es, en cada pausa, diré más relajado, para que tú te sigas desconectando y relajando la mente. Entonces, comenzaré a contar, y tú vas a empezar a desconectar y relajar tu mente. 100, más, relajado. 99, más, relajado. 98, más, relajado. Eso es. Deja que los números desaparezcan, ya no importan. Simplemente relájate y sumérgete. 97, más, relajado. Deja que desaparezcan, se vayan, porque ya no importan. Desaparecieron. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. A partir de ahora, quiero que imagines una escalera segura, cómoda, espaciosa, hermosa. Es una escalera con 10 peldaños que vas a bajar con cada número que diga. Vas bajando peldaño por peldaño, entrando más profundo en tu mente, en tu subconsciente. Muy bien, voy a comenzar a contar. Solo baja los peldaños. Dund 10. Baja un peldaño y relájate aún más. Bajando, relajándote. 8, 7. Bajando, relajándote, yendo más profundo. 6. Muy bien. 5. Cada vez más relajado, más profundo y seguro. 4. Bajando, accediendo al subconsciente. 3, 2. Llegando a un nivel muy profundo de relajación. Dentro de poco, diré el último número. Cuando lo diga, vas a imaginar que te acuestas en la cama más cómoda del mundo. Prepárate para bajar el último peldaño. 3, 2, 1. Ahora, relájate completamente. A partir de ahora, todo lo que digo se convierte en verdad.
Y en realidad, no porque yo lo quiera, sino porque tú puedes, porque tú quieres, porque tu mente es increíble y puede lograrlo todo. A partir de ahora, todo lo que digo se convierte en realidad, no porque yo lo quiera, sino porque tú puedes, porque tú quieres, porque tu mente es poderosa y puede con todo, puede imaginar, puede crear, aceptar sugerencias, transformar toda tu realidad y todas tus percepciones. A partir de ahora, todo lo que digo va directamente al subconsciente y se hace realidad. Y mientras más inhalas y exhalas, más relajado se siente tu cuerpo y tu mente. Imagina un color para el aire que entra en tu pecho, un color tranquilo, calmado, y con cada inhalación, ese color llena más y más tu cuerpo. Muy bien. Inhala y exhala, y en cada inhalación inspiras tranquilidad, relajación y paz. Tu cuerpo se va calentando, poniéndose cómodo, relajándose más y más profundo. Muy bien. Y ahora vamos a bajar otra escalera, pero esta es una escalera diferente. Es una escalera para alcanzar un nivel profundo y entrar en tu sueño, en el mejor sueño que podrías tener en tu vida. Eso es, imagina una escalera y vas a encontrar esa escalera en algún lugar. Vas a comenzar a bajarla. Contaré de 10 a 1. En cada número bajas un peldaño. Eso es. Así que imagina que estás bajando una escalera cómoda, tranquila y segura. 10. Bajando. 9. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien, relajándote cada vez más. 8. Baja otro peldaño. 7. Muy bien. 6. Relajándote, desconectando. 4. Relajando y desconectando los músculos. Y con cada inhalación, inspiras tranquilidad, relajación y paz. 3, 2, bajando. Y cuando diga el último número, quiero que imagines que te acuestas en la cama más cómoda del mundo. 1. Relájate completamente ahora. Imagina ahora una luz, una energía relajante recorriendo tu cuerpo. Quiero que sientas tu cuerpo en contacto con la cama y con cada respiración tu cuerpo se vuelve más y más pesado. Y mientras más profundo vas, mejor te sientes. Mientras mejor te sientes, más profundo vas. Con cada respiración, tu relajación se duplica. Vas más y más profundo. Y tu cuerpo se vuelve más pesado, desconectando todo. Mientras más pesado y cómodo está, más profundo vas. Más y más profundo. Relájate. Siente la energía fluyendo por tu cuerpo. Esa energía te hace sentir más tranquilo, calmado. Percibes que tu cuerpo se relaja más y más. Mientras hablo, tú vas relajando los músculos, preparándote para entrar en el sueño fisiológico y vas a tener una noche maravillosa de descanso. Vas a descansar muy bien. Ese sueño profundo, la mejor noche de descanso que podrías tener. Eso es. Muy bien. Cuando despiertes, vas a sentir esa energía como si hubieras descansado muchas horas. Y muy bien. Esa sensación de descanso, de mucha energía,
para seguir el resto del día sintiéndote bien y permitiéndote descansar profundamente. Simplemente tu mente se relaja y tu cuerpo está preparado para entrar en un sueño profundo. Dentro de poco, desde la cabeza hasta los pies, tu cuerpo se irá relajando y desconectando. Y ahora puedes ir tranquilo, fácilmente, silenciar tu mente. Ya no necesitas enfocarte en mi voz. Déjate llevar. Deja que tu mente se relaje por completo. Cada palabra que digo, cada segundo, mi voz se va alejando. Y mientras más se aleja, más profundo y relajado estás. Te vas durmiendo lentamente. Voy a dejar unos minutos de silencio. Y en estos próximos minutos entrarás en un sueño profundo. Tu subconsciente te lleva al proceso fisiológico del sueño. Vas a dormir bien, dormir profundamente, recargar las energías para mañana, en que estarás completamente renovado. Al contar de 10 a 1, entrarás en ese sueño fisiológico y profundo. 10, 9, 8. Relájate. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Relájate. Entrando en sueño profundo. Ahora,